Hola a todos. En un video anterior hablamos un poco acerca de la lógica de primer orden, su sintaxis y su semántica. Sin embargo, no ahondamos un poco en un elemento bastante importante dentro de la sintaxis de esta lógica, que son los cuantificadores. Los cuantificadores son finalmente estructuras que especifican la cantidad de elementos que satisfacen una fórmula. Vimos en el video que habían dos cuantificadores importantes en la lógica, el para todo y el existe, la cuantificación universal y la cuantificación existencial. Listo, en cuanto a la cuantificación universal, y esto aplica también para la cuantificación existencial, el cuantificador requiere de una o más variables que están ligadas por este cuantificador y son aplicadas luego en la sentencia que construye la fórmula lógica. Un ejemplo que vemos aquí de la cuantificación universal es este que está acá. En el lenguaje natural, la frase todos en la javeriana son inteligentes se puede describir en la lógica así de esta manera. Para todo x en x javeriana implica inteligente x. Bueno, entonces esta variable quiere decir que está cuantificada y que todos, absolutamente todos los elementos del mundo deben ser aquí cambiados por el espacio donde está la variable. En el caso general, para todo xp es verdadero en un modelo m si y solo si esa fórmula p es verdadera con x siendo cada objeto posible del mundo. Todos los objetos que hay en el mundo tienen que hacer que esta fórmula sea verdadera. Y en general, pues, como pueden ver, uno puede desenrollar finalmente esta fórmula cuantificada, ¿sí? Haciendo el cambio de todos los objetos donde está la variable cuantificada, ¿sí? Y haciéndola en conjunción. En este caso, por ejemplo, sería en Rey John Javeriana implica inteligente Rey John, en Ricardo Javeriana implica inteligente Ricardo, y algo ridículo, pero también que puede suceder en Javeriana implica inteligente Javeriana. Y así sucesivamente. Todos, absolutamente todos los objetos deben poder expresarse allí y hacer que la fórmula sea verdadera. Un error que se comete bastante cuando se escriben fórmulas con cuantificador universal es usar el i. Normalmente el conectivo principal es el implica. Bueno, pero entonces si se usa i, cambia el significado de la palabra. Por ejemplo, la frase que teníamos antes, si la escribíamos para todo x en x javeriana y inteligente x, esto cambiaría el significado de la palabra y ahora significaría todos están en la javeriana y todos son inteligentes. Un problema y es un error bastante común que ocurre. Listo. Ahora, en cuanto a la cuantificación existencial, la sintaxis es bastante parecida, ¿cierto? Cambia es el símbolo del cuantificador, existe, las variables que están ligadas a ese cuantificador y luego sigue la fórmula como tal. El ejemplo que tenemos aquí, alguien en MIT es inteligente, se puede escribir. Entonces existe X en XMIT y inteligente X. Bueno, ahora, semánticamente hablando, existe XP es verdadero en un modelo M si existe un X, un solo objeto que haga verdadero esta operación. Bueno, y en general, lo que hacemos también, como hicimos en la cuantificación universal, podemos desenrollar eh, la fórmula haciendo, ya es disyunción, ya no siendo conjunción, sino disyunción. Por lo tanto, entonces, con que alguno de estas operaciones sea cierta, ya hace cierto todo y por lo tanto, entonces, funciona. Y al igual que en la cuantificación universal, aquí hay un error bastante común y es usar el implica en vez de el i. El i es el conectivo principal siempre con el existe. Si usamos el implica, entonces vamos a cambiar el significado de la frase. Por ejemplo, si tenemos existe x en xMIT implica inteligente x, esto, si lo debemos desde la parte del valor de verdad de la lógica proposicional, entonces sería verdadero si hay alguien que no esté en MIT, lo cual lo hace bastante como extraño, ¿cierto? Y no es el significado que queremos dar. Bien,
Ahora, los cuantificadores tienen unas propiedades. Por ejemplo, la primera propiedad es que yo puedo hacer cambios. Si tengo dos variables que están cuantificadas universalmente, yo puedo cambiar el orden de estas variables sin alterar el significado, sin alterar el valor de verdad o lo que yo quiero expresar finalmente con la fórmula, ¿sí? Y esto es claro, pues porque si yo estoy haciendo para todo x, para todo y, tengo que considerar todos los elementos del mundo para x y todos los elementos del mundo para y. O sea que es indiferente que yo tenga uno u otro de una manera, en un orden particular. Por otro lado, con el existe también pasa lo mismo. Existe x, existe y, es lo mismo que existe y, existe x. Porque finalmente lo que yo quiero es expresar algún objeto del mundo. Entonces, un objeto que yo vaya a reemplazar con x y un objeto que vaya a reemplazar con y es lo mismo y con x. Sin embargo, ya si estoy combinando cuantificadores, la cosa no es lo mismo. Bueno, yo no puedo decir que existe x para todo y sea lo mismo que para todo y existe x. Y eso hay que tener mucho cuidado. Voy a poner un ejemplo aquí. Si yo pongo existe x para todo y, le pongo ama xy, entonces esto puede significar en el lenguaje natural, existe una persona, ¿cierto? Existe un x que ama a todo el mundo. X se ama a todo el mundo. Bueno, ahora si yo pongo algo diferente, pongo es para todo y, existe x, ama x, y. Entonces esto ya no significa lo mismo. Esto significa todos en el mundo son amados por lo menos por una persona. Para todo el mundo existe una persona que la ama. Bueno, son dos cosas diferentes. Esto es, no es lo mismo. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver. Perdón. Y además, algo bastante importante también de propiedades de los cuantificadores es que yo puedo expresar uno usando el otro. Bien, entonces si yo digo para todo x gusta x helado, si todo el mundo le gusta el helado, es lo mismo que yo diga esto de acá, que es no existe alguien al que no le guste el helado, ¿sí? Que es como el mismo significado. No, no son las mismas palabras, pero estoy expresando exactamente lo mismo. Si a todo el mundo le gusta el helado, entonces no existe alguien al que no le guste el helado. Es exactamente lo mismo. Y por otro lado, entonces si yo estoy diciendo a alguien le gusta el brócoli, ¿cierto? Eso es lo mismo que decir no a todo el mundo no le gusta el brócoli, lo cual tiene algo como extraño, pero tiene el mismo significado. Bien, entonces ahora sí, vamos a ver uso de los cuantificadores. Vamos a ver cómo construir a partir de expresiones en lenguaje natural, construir fórmulas en lógica de primer orden usando los cuantificadores. Aquí arrancamos con un primer ejemplo. Los hermanos son amigos. Entonces, ¿esto cómo se escribiría? Diría para todo x, ¿cierto? Para todo y, necesitamos dos objetos aquí. Si usamos el predicado hermano xy, o sea que x es hermano de y, esto implica, ¿cierto? Y aquí, ojo con el conector principal de la cuantificación universal, implica amigo xy. ¿Listo? Y entonces aquí ya está la fórmula expresada. Para todo x, para todo x, para todo y, si x es hermano y de y, implica que x es amigo de y. Bien, bastante sencillo. Veamos otro ejemplo. La amistad es recíproca. Ok, quiero decir que si uno es amigo de uno, entonces el otro es amigo del primero, ¿cierto? O sea, sería algo así como para todo x, para todo y, amigo xy, sí y solo sí, amigo yx, ¿cierto? O sea, si uno es amigo del otro, el otro es amigo del uno. Bien, sencillo también. Ahora hagamos uno un poquito más complicado. Un primo hermano es un hijo de un hermano de un padre, o sea, el hijo del tío, ¿cierto? Entonces, ¿cómo expresaríamos eso? Arranquemos. Necesitamos dos variables para todo y, para todo x, y acuérdense que no importa el orden aquí, ¿cierto? Primo hermano xy, si x es primo hermano de y, esto ocurre si y solo si existe un
P1 y existe un P2, ¿sí? Tal que padre, P1 es padre de X, ¿cierto? Y aquí entonces tenemos que poner también a hermano, la relación de hermandad, hermano P1 con P2, ¿cierto? Estos dos. Y, me falta ese otro, y padre P2 de Y. Y aquí entonces ya tenemos la expresión, la fórmula, ¿sí? Que nos dice que pues, el hijo del hermano del papá, ¿sí? Es primo hermano mío. ¿Listo? Hagamos uno último, la definición de hermano. Porque cuando pensamos bien en qué es un hermano, entonces hay que expresarlo de manera en la lógica proporcional para que no haya lugar a ambigüedad. Entonces veamos cómo es un hermano. Decimos para todo X, para todo Y, hermano XY, ¿sí? Esto ocurre si y solo si hay varias cosas. Primero, que X no es igual a Y. La negación de que es no igual a Y. O sea, no puede ser una misma persona, no puede ser el hermano de él mismo, ¿cierto? Y además, otra cosa, existe un M y un F. Vamos así, digamos que aquí puede ocurrir también otro existe. Tal que tampoco M y F son iguales. Y además de eso, padre MX, ¿cierto? Que M es padre de X y padre también F de X y ya saben que sigue, ¿cierto? Padre, entonces que M de Y y padre también F de Y. Y esta entonces es la definición bien formal de lo que es un hermano. ¿Listo? Que no da lugar a ambigüedades. Sobre todo esta parte es bien interesante, ¿sí? Esto de que X no puede ser igual a Y además de que M no puede ser igual a F, ¿cierto? Porque se necesita obligatoriamente que haya un papá y una mamá, ¿cierto? De los dos hijos y los dos hijos no pueden ser el mismo hijo. Bien, esto entonces nos da como una breve definición de lo que es los cuantificadores y cómo los podemos usar. Ahora, en un video posterior vamos a ver que estos cuantificadores son bien importantes porque nos permiten ya construir expresiones muy complejas, ¿sí? De una manera muy sencilla y con ellos luego podemos hacer un proceso bien interesante en la lógica que se llama el proceso de unificación con el que hacemos ya unas demostraciones formales de algunas propiedades. ¿Listo? Entonces, eso es todo por este video. Muchas gracias y hasta la próxima.